Se merece la violencia porque parece hombre. Se lee una sentencia por violencia de género. Suave como el amor de mamá es un famoso eslogan de un suavizante en México. A las mujeres como a las escopetas, cargadas y detrás de la puerta es un dicho mexicano. Todas estas frases que acabo de exponerles son ejemplos de roles, prejuicios y estereotipos que están presentes no solo en la impartición de justicia, sino también en la publicidad que escuchamos todos los días e incluso en dichos mexicanos que se supone que son un reflejo de cómo piensa nuestra sociedad. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Camila Rivapalacio Rabadán y en este módulo nos vamos a enfocar en cómo los prejuicios, los roles y los estereotipos de género contribuyen a la configuración y a la perpetuación de la violencia contra la mujer. Cuando definimos qué es lo que es un hombre y qué es lo que es una mujer, normalmente pensamos en términos binarios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todo lo que no le es propio al hombre, entonces le debe ser propio a la mujer. Es por eso que filósofas como Judith Butler establecen que el género es el lugar en donde se configura y se normaliza tanto la masculinidad como la feminidad, ya que el género en sí mismo es este conjunto de ideas y de atribuciones sociales que se van construyendo dentro de cada cultura y están basados principalmente en las diferencias sexuales. Así, se espera que cada uno de los géneros obedezca ciertos mandatos o expectativas que la sociedad le impone. Es por esto que la sociedad misma es la que establece cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar y cómo debemos interactuar entre nosotros mismos. Teniendo esto en mente, es muy importante entonces que entendamos la diferencia entre un rol, un estereotipo y un prejuicio. En primer lugar, un rol es aquel que asigna un conjunto de funciones, de tareas, de responsabilidades o prerrogativas que se generan como expectativas dentro de la sociedad y que incluso algunas veces llegan a convertirse en exigencias sociales o subjetivas. Por otra parte, un estereotipo es aquel que determina, que norma y que generaliza las características de las personas que agrupamos dentro de una misma categoría. Por ejemplo, la categoría de hombre y la categoría de mujer. Es por esto que los estereotipos hacen posible que un grupo de personas que tienen aparentemente los mismos atributos puedan ser definidas de manera uniforme. Y la consecuencia es que la identidad de cada persona y su individualidad se ve diluida por el estereotipo. Y por último, los prejuicios son estas ideas preconcebidas que tenemos sobre cómo debe de actuar una mujer y cómo debe de actuar un hombre. Son a través de estos roles y estereotipos es que son posibles los prejuicios que hacemos. Y no es necesario conocer a una persona para juzgar su actuar como correcto o erróneo, sino que únicamente es necesario identificar a qué grupo pertenece. Es por esto que estos roles, estereotipos y prejuicios son los que van marcando o delimitando los mandatos de género o las normas sociales del género, que tenemos tan normalizadas. Y si bien es cierto que afectan tanto a hombres como mujeres, normalmente son las mujeres las que salen más perjudicadas, debido a que todos ellos legitiman su subordinación y su dominación. Desde el pensamiento clásico aristotélico, a la mujer se la ha presentado como un ser mutilado o incompleto a comparación del hombre, y desafortunadamente no hemos llegado a trascender esta idea. El hombre es el que históricamente se le ha presentado como el yo, es decir, como el sujeto, y a la mujer se le ha entendido como lo otro, es decir, el objeto. La razón biológica de los cuerpos de cada uno de los hombres y de las mujeres ha hecho que la sociedad les asigne en la vida papeles que son correspondientes a sus posibilidades dependiendo del sexo de sus cuerpos. Quizás una de las autoras que mejor lo describió fue Simone de Beauvoir con su frase no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Con esto intentó demostrar que las jóvenes desde pequeñas, de las jóvenes mujeres desde pequeñas, se les ha enseñado a interiorizar y a aceptar la repetición y la sumisión. El papel que les ha dado la sociedad ha hecho que las mujeres se les prive de su subjetividad y que por lo tanto se les convierta en un objeto. Por ejemplo, al negársele a la mujer una realización creativa o un trabajo remunerado, ha hecho que se acepte su papel exclusivo de maternidad, de trabajo doméstico y de servilismo sexual. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la feminidad o el concepto de femenino, además de ser una construcción social, es un reflejo, pero no de las diferencias esenciales entre una mujer y un hombre, como se nos ha hecho creer, sino de las diferencias en su situación. Por esto tenemos que entonces preguntarnos cuál es el alcance que tienen estos roles, estos prejuicios y estos estereotipos dentro de nuestra sociedad. Hay una serie de prácticas o de conductas que hacen que a la mujer se le mantenga en su rol o en su lugar. Quizás la más evidente es la violencia de género. Recordemos que acorde con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia de género es cualquier tipo de violencia que esté relacionada directamente con el sexo femenino y que tenga como consecuencia un daño o sufrimiento, ya sea físico, psicológico o emocional, o la simple amenaza de tener este tipo de daños, ya sea en la esfera privada o en la esfera pública. Vamos a retomar algunos ejemplos.
En el caso del eslogan suave como el amor de mamá, esta alude a dos estereotipos. El primero de ellos es que las mujeres son madres e incluso va más allá al calificar como deben serlo, estableciendo que ellas deben ser tiernas, cuidadosas y protectoras de sus hijos para proporcionarles un amor suave e incondicional. Y a su vez juega con un segundo estereotipo, que es que el trabajo doméstico es el que le es propio a la mujer. La mayoría de los productos que promocionan, la mayoría de los comerciales que promocionan productos para la limpieza en México normalmente muestran a mujeres haciendo este tipo de labores, y no solamente a cualquier tipo de mujeres, sino a mujeres que son madres, y promocionan la capacidad de este producto de hacerles la vida más fácil, lo que a su vez conlleva una nueva problemática, que es que el trabajo del hogar en principio no debe ser remunerado, sino que le es propio a la mujer porque su lugar es dentro de la esfera privada. Esta normalización de roles y estereotipos hace que la mujer no pueda decidir libremente sobre su plan de vida, ya que se le estanca y se le identifica dentro del hogar. Ahora bien, este tipo de ejemplos tiene relación con la violencia de género, debido a que estos roles y estereotipos están internalizados y normalizados dentro de nuestra sociedad, por lo que cuando una mujer intenta salir del papel que aparentemente le corresponde, la reacción es la violencia. Vamos a retomar la sentencia contra violencia de género. En esta, el juez establece que la mujer se merece la violencia debido a que está invadiendo la esfera de lo masculino. Es decir, que la mujer está jugando a ser el sujeto y está dejando de ser el objeto. Por lo tanto, el juez no le garantiza ni una tutela judicial efectiva, libre de discriminación, ni mucho menos protege y garantiza su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y el juez incluso va más allá al decir que está bien y legitima y accede a que la mujer sea violentada físicamente en el momento en el que no cumple el papel esperado dentro de la sociedad de ella, es decir, que no parezca una mujer femenina. En este ejemplo fue relativo a la falta de feminidad física de la mujer, pero también se castiga a las mujeres que intentan tener una vida más independiente, entrar a la esfera laboral o que deciden no ser madres, o aquellas a las que se les califica como malas madres. Y por último, en el dicho mexicano que compara a las mujeres con las escopetas, es la clara representación de la que a la mujer se le ve como un objeto que es posible poseer. Y a su vez refuerza el estereotipo de que el hombre es el que toma las decisiones tanto fuera como dentro del hogar, y por lo tanto deja a la mujer en una posición en donde no puede tomar elecciones, ni mucho menos tener una posición dentro de la esfera pública. Esto en relación con temas de violencia tiene un papel muy importante, debido a que la subordinación masculina no solamente se vuelve económica, sino física y emocional. Cuando bajamos todos estos tipos de roles, estereotipos y prejuicios en términos estadísticos, acorde con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones del hogar más reciente realizada en el 2016, establece que el 66.1% de las mujeres a partir de los 15 años ha sufrido a lo largo de su vida por lo menos un acto de violencia, siendo la violencia emocional y la violencia sexual las más comunes. Asimismo, casi la mitad de la población femenina, esto quiere decir el 47.6% de las mujeres, está de acuerdo con que aquellas que trabajan descuidan a sus hijos, y el 47% no está de acuerdo con que las mujeres tengan derecho a salir solas en la noche. A pesar de los duros que pueden llegar a ser estos datos, no es de sorprenderse cuando los analizamos a la luz de los estereotipos que existen dentro de nuestra sociedad, en donde el hombre es identificado como el dominante y en donde su sexualidad está relacionada con el placer, y la mujer es la sumisa y su sexualidad está relacionada con la reproducción. Todo esto tiene que llevar a preguntarnos entonces cómo vamos a combatir estos estereotipos, estos roles y estos prejuicios para dejar de normalizar estas situaciones de violencia. Quizás un primer paso sea nombrar e identificar estos roles y estos estereotipos, así como los prejuicios que hacemos de las mujeres que no cumplen con el mandato biológico que se supone les corresponde. El de construir lo que vamos entendiendo como propio de cada género conlleva que nosotros entendamos que todos somos producto de una historia, de un contexto y de un sistema social, y que no solamente es cuestión de seguir un rol o un estereotipo, y que el prejuicio que hacemos de las personas incluso tiene consecuencias que no son visibles en un primer momento para nosotros. La imposición y la normalización de todos estos roles y la cotidianidad que tenemos al hacer los prejuicios, tanto que existe dentro de las leyes, de las políticas y dentro de nuestras prácticas sociales, han permitido que se violente a las mujeres al igual que a sus derechos, ya que en sí mismo contribuyen a una forma de discriminación contra la mujer. Al estar tan arraigados en nuestra sociedad, es necesario que realicemos un profundo ejercicio de reflexión como el que acabamos de hacer para que logremos identificarlos y entonces confrontarlos. Sin embargo, el precio de no hacer este tipo de ejercicios de reflexión es a costa de la subordinación de la mujer y de la vida de 10 mujeres al día en México. Es por esto que me gustaría utilizar este espacio para hacer evidente
que lo personal ha sido, es y seguirá siendo político a menos que nosotros hagamos algo al respecto. El precio de ser mujer no puede seguir siendo la violencia, ni puede seguir siendo la subordinación, ni ser de y para otros. Hay una autora, filósofa y escritora inglesa que quizás lo expresó mejor que yo, que se llama Mary Wollstonecraft, que establece que ella no desea que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino poder sobre ellas mismas. Y quizás el primer paso para lograr esto es comenzar a cuestionar y enfrentar los estereotipos y los roles de género que tenemos y dejar de hacer prejuicios sobre las demás personas. Muchas gracias.